Y el recorte, veníamos hablando del ajuste, del recorte que viene haciendo el gobierno nacional en distintos ámbitos, que ha llegado también a las villas, a los barrios populares, y hay una pronunciación muy fuerte de los curas, especialmente los curas de opción por los pobres, reclamando justamente por esto, ¿no? Por lo que tiene que ver con los asentamientos, con los barrios populares. Lo vamos a saludar al padre Toto de Bedia, Lorenzo Toto de Bedia, que desde hace más de 20 años es sacerdote, está de la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, en la villa 2124 del barrio de Barracas. En 2014 fue designado como capellán del movimiento de trabajadores excluidos y de los trabajadores cartoneros, y ante el recorte del fondo, del presupuesto del Fondo de Integración Sociourbana para Barrios Populares, el padre Toto de Bedia rechazó, junto con otros curas villeros, la medida del gobierno. Por eso lo recibimos. Padre Lorenzo Toto de Bedia, buen día. Aquí Alejandro Gomel y el equipo de Modo Fontevecchia lo saludan. Me imagino, y leíamos el comunicado que sacaron ayer, la preocupación que hay hasta ahora con lo que sucede con el fondo. Buen día Alejandro, buen día a todos. La verdad que sí, una sorpresa más se nos depara con este recorte, que si hay una cosa buena que venía haciendo el gobierno anterior de tantas otras críticas que tenemos, Sí. era esto del Fondo para la Integración Sociourbana. Vecinos que eran ninguneados cuando las villas no existían para la sociedad hace años. Después la sociedad se desayunó que existen las villas hace algunas décadas, y hoy es volver atrás, es volver a decir a la gente, bueno, ustedes vuelven a ser considerados usurpadores, porque no se pueden integrar a la urbe, al resto de la ciudad. Y bueno, eso se había logrado con el Registro Nacional de Barrios Populares y con este fondo que prácticamente ahora lo aniquilan. Sí, para entender bien, porque se ha hablado mucho de que era una caja política, se lo metía ahí a Grabois, y cómo funcionaba y para qué servía este fondo que ahora desaparece. Y con este fondo se podían integrar las villas, los asentamientos. En el Registro Nacional de Barrios Populares dio un número mayor a 5.000 en todo el país, integrarse al resto de las ciudades, con agua, cloaca, salita de primeros auxilios, escuelas, gente que podía ampliar su casa, haciendo su pieza, todo lo que significa transformar una villa en un barrio como formalmente se lo concibe. Y funcionaba, estaba funcionando. Es algo importantísimo que se venía dando. Y esto es un retroceso. ¿Por qué creen en el fondo que se toman este tipo de medidas? Hubo varios sectores que salieron justamente a pedir que se mantenga esto, incluso desde el PRO, ¿no? Que se mantenga este fondo. ¿Por qué pasa esto? Sí, incluso el Registro Nacional de Barrios Populares se creó cuando gobernaba Macri. Y realmente uno no puede entender por qué pasa esto. En el fondo es un nuevo agravio a las clases populares, ¿no? Como se las agravió cuando habló de la M del Estado, cuando el Estado, en primer lugar, está para velar por los más indefensos. Como se agravió también a las clases populares cuando se ningunea a los representantes sociales, diciendo no, que venga personalmente el que tiene hambre, sin entender que hay organizaciones que acompañan la vida de gente que, como tuvo menos oportunidades en la vida por múltiples factores, necesitan de una organización, de un Estado presente.
¿Cómo lo ve allí, ¿no? En el barrio, lo que sucede a partir de este ajuste? Bueno, más allá de los informes, por ejemplo, como el de la UCA, que hablan de un aumento de la pobreza, de la indigencia. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se ve o se nota, si es que ya se nota, el ajuste? Sí, los informes hablan de números, Sí. respetables todos, pero nosotros tenemos la percepción en el día a día de que se notó claramente un aumento en las necesidades de la gente. Mm, Los curas de las villas abrimos comedores de emergencia, cada uno en su barrio, y en el nuestro más de 1000 raciones diarias se dan a comedores nuevos que se ponen además de los que ya existen y que por lo tanto en general acude gente que no venía a los comedores. Algunos son personas que tienen trabajo y a eso es agregale el que te pide para la garrafa, el que dice que no le alcanza para los útiles de la escuela, el que tiene que optar entre pagar el alquiler y afrontar otros gastos. Entonces sí, se está notando mucho. Las parroquias en nuestros barrios en muchos casos son algo parecido a una intendencia, son cajas de resonancia de los problemas vitales de la gente, y en estos tiempos por supuesto no veníamos bien, pero se aceleró esto de estar mal. ¿Y, y, y qué hacen? ¿Cómo se las arreglan cuando, bueno, pasa esto, comienza a llegar más gente, esto que es el fenómeno de la gente que está con trabajo pero que va a comer a los comedores? Digo, ¿cómo hacen hoy ustedes? Y se fortalece al mango la creatividad solidaria de los vecinos humildes, no callarnos, porque hay que confiar y esperar en que estas medidas se reviertan, y después, bueno, acompañar el sufrimiento de la gente. Tenés un presidente que te dice que comer es algo psicológico, cuando hay personas que en otros lugares del interior pasan hambre real, o en nuestras villas no pueden tener la alimentación adecuada. Entonces hay que estar fortaleciendo mucho también el trabajo social, porque estas mismas cosas después aumentan que los pibes se escapen a la droga, porque se va rompiendo el tejido social. Nosotros tenemos que estar ayudando a reconstruirlo. Le preocupa justamente le iba a preguntar eso, ¿no? Lo que sucede con el tejido social y lo que puede pasar con la sociedad, la reacción que puede tener si se profundiza este ajuste, digamos. ¿Cómo puede seguir esto? Yo creo que lo que tiene que pasar es que se revean estas medidas, que se piense en el perjuicio a los más pobres. Siempre se dice, bueno, cuando la clase media le toque en el bolsillo, Sí. esto va a explotar. No lleguemos a eso, porque no es la clase media, o sea, muchos pobres viven de laburos que da la clase media, pintura, arreglos, servicio doméstico, empleadas domésticas, etc. Bueno, no lleguemos a que estalle la clase media. Me parece que lo que hay que hacer es focalizar medidas para políticas públicas en favor de los más pobres, empezando por algo tan elemental como son los alimentos, los medicamentos y por supuesto la infraestructura de los barrios, eso del Fondo para la Integración Sociourbana. Mm. ¿Y hay en este momento algún interlocutor? ¿Pueden hablar con alguien del gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con lo básico, con la comida, para poder proveer los comedores? ¿Hay interlocutores? Sí, nosotros tratamos de hablar con los gobiernos locales, por supuesto que sí, y con el gobierno nacional. Más o menos cuesta, porque algún interlocutor que tuvimos ya no está más. Y después, bueno, si bien a la iglesia se le da una consideración y se la escucha particularmente, también tenemos una ministra que ninguneó, por no decir despreció,
a representantes sociales. Cuando sí hay representantes sociales que hacen las cosas mal, que se los corrija, se los denuncie, como le pasó esto de Grabois y Fernanda Mirio, que da la impresión de que no le encontraron nada. Entonces, que bueno, pero me parece que eso de la interlocución es bastante limitada, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que nos escuchan a nosotros porque somos locuras y después todos los demás son un demonio, ¿no es eso? Sí, los hablan de intermediarios, de sacar los intermediarios. Exactamente. Sí. Bien, vamos a seguir, por supuesto, el tema es central, ¿no? Es central porque cuando vienen políticas de ajuste, obviamente que los que menos tienen son los que comienzan a sufrir más este tipo de políticas. Padre Toto de Bedia, gracias por estos minutitos. No, gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Pasó el padre Toto de Bedia, recorte del presupuesto del Fondo de Integración Sociourbana.